Compatriotas, hoy Colombia le cumplió a la democracia. Elegimos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales municipales y ediles, personas fundamentales de nuestro engranaje democrático. Son 20.428 colombianos que el 1 de enero de 2020 asumirán la responsabilidad de liderar sus comunidades en todas las regiones de Colombia. Hoy, al tiempo que celebramos la democracia, podemos dar parte de tranquilidad y podemos celebrar que a esta hora, el día de hoy, ha sido el más pacífico del año 2019. Con una alta participación, los colombianos reivindicamos con votos nuestro compromiso por edificar una sociedad más justa, donde todos podamos tener cabida y en donde, a pesar de los desafíos, con resiliencia avanzamos hacia el futuro. Ya estamos de regreso con más de su programa Panorama Internacional. Hoy estamos conversando acerca de las elecciones presidenciales en Argentina y las elecciones regionales en Colombia. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a que nos sintonicen a través de las pantallas de Boreal Televisión, Voz Dominicana, y a través de nuestra página web www.borealtelevisión.com. Usted se va a transmisión en vivo y va a poder disfrutar de este programa y de toda la programación que tiene Boreal Televisión destinada para todos ustedes. También a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @BorealTeleHD, @Panorama Internacional RD y @Danilo G Medios, mis cuentas personales. Bueno, les decía que estamos conversando acerca de las elecciones en Colombia y las elecciones presidenciales en Argentina, pero este bloque vamos a ir profundizando acerca de las elecciones en Colombia. Para eso tenemos un contacto desde Venezuela y México con nuestros colaboradores y nuestros invitados. Ellos son Pablo Andrés Quintero, es politólogo, comunicacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, bienvenido a su programa Panorama Internacional. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa, Danilo. Lo decía en el inicio del programa, ¿no? Estas elecciones regionales en Colombia, pareciera que los partidos tradicionales quedaron a un lado y la coalición de partidos políticos se unieron para poder tomar el control o el poder político, ¿no? Se puede decir que la coalición en Colombia rompió con los partidos tradicionales y obviamente, ¿a qué se debe esto? Sí, Danilo, en efecto, las últimas elecciones regionales que vivieron los colombianos la semana pasada definitivamente marca un cambio de época para los colombianos, debido a que, como tú bien lo dices, el Partido Verde marcó una pauta en las principales regiones del país. Se impuso una nueva forma de hacer política en Colombia. Es evidente el rechazo de algunos sectores colombianos a los partidos tradicionales que han venido haciendo vida política en Colombia hace muchísimos años y en las últimas décadas. Por otro lado, observamos que el Partido Verde repuntó no solamente en Bogotá, sino también en otros departamentos importantes. La candidatura de Quintero, la candidatura de la alcaldía de Bogotá forman parte de un cambio, totalmente un cambio de paradigma, que no solamente manifiesta el descontento hacia los partidos tradicionales, en este caso el Partido del Centro Democrático y el Partido de la FARC, que son los grandes derrotados en esta contienda electoral. Por otro lado, también es importante destacar que aquellas figuras y aquellas candidaturas neutras o de alguna u otra forma que no se identifican con una tendencia y con otra, que presentan propuestas frescas hacia los colombianos en materia económica, en materia social. De alguna u otra forma, lo que observamos en Colombia es un refrescamiento de la política, una nueva generación preparada, una nueva generación que es capaz de darle soluciones a los colombianos y que de alguna u otra forma no se identifica con un tilde ideológico político manchado de mala reputación, como muchísimos políticos colombianos que hoy en día vemos que de alguna u otra forma conviven en el sistema político y no han atravesado todavía su despecho político. Hay muchos que ya deberían de retirarse, pero lamentablemente eso le está pasando factura a las bases de los partidos importantes en Colombia, porque se mantienen en la palestra y no le dan chance a las nuevas generaciones de políticos emergentes, que son hoy en día los que estamos viendo que están haciendo los cambios más importantes, no solamente en Colombia, sino en las últimas elecciones de América Latina. Aquí un partido como la FARC, que se le ha hecho cuesta arriba poder calar en la población colombiana, el partido del presidente Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez, el Partido Centro Democrático, y el partido de Gustavo Petro, Colombia Humana, fueron los grandes derrotados de esta jornada electoral regional.
en este país. Vemos que el partido FARC le ha costado poder calar en la población. Vemos cómo el presidente Iván Duque, con su liderazgo, no pudo obtener las principales ciudades en este país. Y vemos también cómo Gustavo Petro, de venir de sacar 8 millones de votos, no pudo llevarlo a estas elecciones regionales. Sí, Danilo, respondiendo a tu pregunta, cuando analizamos los partidos más importantes del sistema político colombiano, en este caso el partido de Petro, el partido de la FARC, el Centro Democrático, nos damos cuenta de alguna u otra forma que las polaridades y los radicalismos ideológicos ya no están calando en el sistema político y en el pensar del colombiano. Las demandas son sumamente altas. Hoy en día nos encontramos con una gran cantidad de problemas que abarcan la política colombiana, no solamente en materia económica, no solamente en materia social, en materia cultural, sino en lo político. El sistema político colombiano se ha basado siempre en la tendencia de dos partidos, pero hoy en día nos encontramos que la población venezolana es multidiversa, encontramos que hay nuevos grupos, hay nuevos segmentos de la población que tienen otras demandas y que de alguna u otra forma se sienten identificados con candidaturas jóvenes, con liderazgos totalmente jóvenes. Cuando observamos prácticamente el partido de la FARC en Colombia, notamos que existe un modo de pensar que no está en concordancia con lo que está pasando hoy en día en América Latina. Recordemos que el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y en este caso el gobierno de Nicolás Maduro ha servido de apoyo para esta plataforma política que realmente no cuenta con el respaldo de todos los colombianos, precisamente por su lado guerrillero y por su historia criminal. Por un lado, el partido del Centro Democrático de alguna u otra forma no ha sabido interpretar las demandas sociales de los colombianos, sigue representado por Álvaro Uribe. Eso es un caudillismo que nunca de alguna u otra forma se ha sabido interpretar dentro de los colombianos y que por otro lado a los colombianos no les está gustando la visión caudillista de Álvaro Uribe para el Centro Democrático, precisamente porque les ha traído sus desventajas a nivel electoral. Y por otro lado, el partido de Gustavo Petro es evidente que no ha salido muy bien en cuanto a los números en las últimas elecciones, precisamente por una línea discursiva que lo único que ha traído es pobreza para los colombianos y decepciones. Recordemos que el país vecino, que en este caso es Venezuela, está viviendo unas calamidades precisamente por defender una postura ideológica arrimada al socialismo, al comunismo, del cual Petro en muchísimas ocasiones ha defendido el legado del comandante Chávez y el expresidente Hugo Chávez Frías aquí en Venezuela. Por otro lado, recordemos que Gustavo Petro también ha sido vinculado por su participación en la guerrilla colombiana y los colombianos hoy en día no se identifican ni con una postura ni con la otra. Precisamente están apostando a una renovación política, a nuevas generaciones de jóvenes profesionales que de alguna forma quieren servir a Colombia y que de alguna u otra manera tratan de llevar a Colombia por un camino totalmente diferente, alejado de las polaridades políticas. ¿Qué giro puede causar las elecciones regionales con esta votación que se dio, donde fueron apartados los partidos tradicionales? Sí, bueno, en estas últimas elecciones regionales, Danilo, el giro que va a dar Colombia para los próximos años va a ser muy interesante analizar, debido a que son más las candidaturas independientes que hoy en día están más en Colombia, y aparte de eso hay unos escaños o hay unas participaciones, unas plazas políticas que no están ahorita con el Centro Democrático y con los partidos tradicionales. Recordemos que de alguna u otra forma Colombia se enfrenta no solamente a unas elecciones regionales, sino también a un entorno internacional totalmente conflictivo, como es en el caso de Venezuela, y también de alguna u otra forma se debate la resolución y su participación en la resolución del conflicto en Venezuela con el caso del TIAR. Por otro lado, yo creo que Colombia tiene un gran desafío en los próximos años y no solamente de alguna u otra forma tratar de los partidos independientes y partidos verdes, en este caso, tratar de definir realmente cuál es la próxima agenda, cuáles son las demandas sociales que aspiran los colombianos y de alguna u otra manera interpretar realmente cuáles son las demandas. Por otro lado, el panorama para Colombia es muy desafiante. Colombia es un país que, si bien Venezuela está involucrada ahorita en una crisis humanitaria, en una crisis político, económica y social, Colombia también tiene un gran desafío y es albergar a muchos venezolanos, y eso puede traerle crisis a nivel social y a nivel económico en los próximos años. Hay una crisis en lo que es la frontera. ¿Cuál es la recomendación o qué puede hacer el presidente de Colombia, Iván Duque, para poder revertir estas elecciones? Sí, Danilo, en efecto, para responder tu pregunta, yo creo que lo importante en este caso no es solamente que pueda hacer Iván Duque, que pueda hacer el Centro Democrático y las fuerzas democráticas colombianas para de alguna u otra forma
darle avance en el desarrollo económico, político y social al pueblo colombiano, generarle un poco más de estabilidad, porque recordemos que Colombia, al igual que Venezuela, es un país gran, convulsionado, con una gran cantidad de demandas, con muchísimos problemas, no solamente en lo social, sino también en lo político. Hay una crisis política que todavía se mantiene, de generar coaliciones importantes para definir una vez el conflicto en Venezuela, en Colombia, con respecto a la FARC. Y el gran desafío en este caso de Iván Duque es tratar de darle la cara y sentarse con los sectores menos privilegiados en Colombia. Yo creo que lo más importante es que se ponga del lado de los colombianos y de alguna u otra forma que defienda no solamente la democracia, sino también la libertad y la convivencia, y reconozca ante todo que las posturas y las candidaturas, en este caso del Partido Verde y los partidos independientes, son necesarios, son un clamor de los colombianos. Ya los colombianos no están acostumbrados o están despertando de ese tradicionalismo político en Colombia de dos partidos solamente, dos posturas, dos visiones. Yo creo que hoy en día los colombianos están abriendo los ojos y se están dando cuenta de que los partidos independientes y aquellas candidaturas emergentes que tocan temas de agenda que conectan un poco más con la ciudadanía, con el sentir y con las necesidades, son cada vez más necesarios. Era Pablo Andrés Quintero, consultor político y comunicacional, politólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Agradecido, Pablo, por tu participación en el programa Panorama Internacional. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de su programa Panorama Internacional en el próximo bloque, hablando de las elecciones presidenciales en Argentina.